a Hechos 14 y dice la palabra allí, a partir del versículo 1, vamos a ver solo 6 versículos. Y dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron, ¿a dónde? A la ciudad de Iconio, como de costumbre. ¿Qué era la costumbre de ellos cuando entraban a cada ciudad? Meterse en la sinagoga judía. Y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Y de ahí sale el título de la enseñanza. Hablar de tal manera. Porque ahí dice, y hablaron de tal manera que creyó una multitud. Muy bien. 2. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Muy bien. Excelente. Vamos a ver dónde estamos hablando. Entonces nos vamos a ubicar acá. Y dice que estos señores, ¿se acuerda que habían llegado en barco aquí a Perge y llegaron a la región de Pisidia, acá, y estaban aquí en Antioquía? ¿Se acuerda? Antioquía de Pisidia. Muy bien. Y fui en la flechita. Ahí pasaron ¿a dónde? Iconio. ¿Qué ciudad? Iconio. Y ahí es donde estaban en esa ¿qué? Sinagoga de los judíos. Y muchos creyeron. Y también había ahí, en esa sinagoga, también había ¿qué? Griegos. Esto es importante cuando el martes, porque el lunes estamos de descanso, retomemos este tiempo diario con Dios. Ahí, ver eso, Iconio. Y había muchos también, se convirtieron griegos, porque esas ciudades antes habían sido conquistadas por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Él era griego. ¿Y se acuerdan que los griegos tienen sus dioses? Zeus, Cronos, todos esos, Hades, todos esos. De hecho, ellos dicen que Zeus, los griegos, había nacido ahí en esa isla abajo, a su izquierda, en Creta. Creta es una isla, ¿qué? Griega. Hoy en día sigue siendo una isla griega. Allá desde la época de Alejandro el Grande. Eso. Y tenían esos dioses ellos. Y de eso hay hasta películas aquí de ficción de guerra de titanes y cosas así. Pastor, ¿usted también se ve eso? Sí, yo también me lo veo. No creo en eso, pero me gusta la ciencia ficción. Ay, el pastor también tiene sus debilidades. Muy bien. Entonces eso. Ay, eso. Porque más adelante vamos a ver y dice, ya sé por qué el pastor dijo eso. Muy bien. Estaban aquí en Iconio. Y también se convirtieron, ¿qué? Griegos. Y fíjense, era una costumbre de Pablo ir siempre a las sinagogas judías. Él debía predicarle a los gentiles. ¿Sí o no? A ese fue su ministerio. Pero algo que tenía Pablito es que es terco. Para él digo que mucho a su pastor. Terco. Y trácate, siempre iba primero a la sinagoga judía. Y debía ir a los gentiles. No, yo arranco por los... O sea, yo necesito estar primero con mis paisanos, los judíos. Y arranco por ahí. Eso es como si nosotros hoy en día dijéramos, vamos a arrancar por las iglesias tradicionales.
que ya sabemos cuáles son. Allá nos metemos siempre a las tradicionales. Por ahí vamos a empezar a evangelizar. Algo más o menos para que me entiendan. Siempre por ahí. A cualquier municipio, barrio que lleguemos, arrancamos por ahí. Y pues eso no es tan sencillo. Pero a Pablo le gustaba así. Siempre decía, como era su costumbre, iba a las sinagogas judías. ¿Por qué? Porque él sabía mucho de la ley y los profetas. Eso lo vimos hace pocos días. Entonces, siempre empezaba con el mismo recuento. Y estaba Moisés allá, que lo liberó de Egipto, y él siempre echaba la misma historia. Pablito, para que la gente supiera que él sabía mucho de la ley y los profetas, para poder decir que al final Jesús la cumplió, la abrogó, y fuera de eso ya no se requiere porque está Jesús. Muy bien. Entonces, ¿estaba qué? Ahí en Iconio. Pero resulta, lo que está diciendo ahí, la historia es que en Iconio fue tal la forma en que ellos llegaron a la gente, que justamente los que dirigían esos institutos y eso, empezaron a alborotar a la gente. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que por esas envidias y todo eso, resulta que se empezaron a dividir. Entonces se dividieron entre los gentiles y los judíos, para colmo entre ellos, dos bandos que querían agarrar a piedra. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. Entonces a ellos les tocó el Espíritu Santo. No es que ahorita, uy, si ve, pastor, que uno tiene que salir corriendo. Ahí dice que huyeron. No. El Espíritu Santo les dijo, bueno, patitas, a correr. Y se fueron aquí de Iconio. ¿A dónde? Aquí abajo, vean. Listra, ¿sí lo ven? Pero llegaron a Listra y allá también predicaron. Y allá también anunciaron el evangelio. Imagínense en Listra dónde llegarían, como era su costumbre, a las sinagogas. Y de ahí salieron para dónde, vean ahí a su derecha, Derbe, otra ciudad. Todo eso es de la región de ¿qué? De Pisidia. ¿Qué son las regiones, pastor? Como los departamentos aquí. Entonces fueron por Tunja, Sogamoso, Duitama y cercanías, algo así. ¿Listo? Muy bien. Eso fue lo que sucedió. Ya teniendo ese contexto, que estamos en esa región. Todo esas región de qué continente, pastor? Ahí arriba dice, el continente asiático. Muy bien. Listones. Ahora ya habiendo visto eso, sí queda fácil explicar la palabra. Entonces dice, vamos a hacer nuestros acostumbrados recuadros, vamos a leer los recuadros, que para los que no sabían, es como la conclusión, porque muchas veces, ay, pastor, pero ¿cómo es todo eso? Entonces, leamos los recuadros. Ahí estaba, Pablo y Bernabé, ¿cierto? Ahí dice, como de costumbre, hablaron de tal manera. Los incrédulos incitaron y amargaron el ánimo. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando valientemente del Señor, quien confirmaba el mensaje, haciendo señales y prodigios. Los apóstoles, mire que está bien remarcado, los apóstoles siguieron anunciando que pues, las buenas nuevas, ahí está. Entonces, fíjense lo que dice, anunciar, confirmar, hablar valientemente, hablar de tal manera como era de costumbre. Entonces, fíjense, aquí la costumbre de Pablo y Bernabé, que aquí se confirma en el versículo 6 y al final del 4, ahí dice que eran ¿qué? Apóstoles. ¿Sí ven? Apóstoles. Ellos también son llamados por la palabra ¿qué? Apóstol. Y queda claro nuevamente, un apóstol es aquel que va por las ciudades como ellos, predicando la palabra y fundando iglesias. En todos esos sitios se empiezan a fundar iglesias. ¿Vale? Allá se fundan iglesias. Entonces, eso es lo que hace un apóstol. Y queda claro por la Biblia, porque a mí me gusta una iglesia inteligente. No que crea con inteligencia, porque es que no confundamos.
Una cosa es que piense inteligentemente como lo estamos haciendo, con un mapa, con geografía, con datos históricos, con ver quién era el contexto social y moral que había en la época. Eso es inteligentemente. Pero creer se cree con el espíritu y se obra en fe, que son dos cosas diferentes. Si usted vive su vida diaria creyendo por fe, no por inteligencia, ni por razonamientos. ¿Listo? Pero usted estudia la Biblia con inteligencia, que es muy distinto. Bueno, para aclararlo, ¿no? Porque después si ve que el pastor dijo allá que sí, eso hay que meterle cacumen, sí, al estudiar la palabra y todo eso. Pero al ponerla en práctica, eso es en fe, es creyéndole a Dios. Porque ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Muy bien. Entonces dice, veamos lo siguiente. Hablaron, anunciaron, decían valientemente. Entonces, fíjese, aquí está enseñándonos, como dice el título de la prédica, hablando de tal manera. ¿Cuál es esa manera, pastor? Pues la que nos enseña hoy el Señor. Uno habla ¿qué? Valientemente. Esa palabra en el griego es el denuedo, con osadía, no con irrespeto, con osadía. ¿Qué significa eso, pastor? Sintetizando, para los que tomamos nota, usted habla siempre la verdad. Eso es lo que está diciendo, la verdad. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo él. Él es el único camino, no hay más caminos, uno solo. Él, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos, no dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, la única, Él. Y la vida no la eterna, ni allá el cielo, la vida esta que usted está viviendo, mi hermano, mi hermana, esta vida es Jesús. Y nadie, ninguno de nosotros, ni nadie puede ir al Padre si no es por Él. Eso está allá en Juan, ¿qué? 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a mi papá, al Padre, al Dios Padre,